Sin duda que el santuario llevaba un hermoso exterior, pero eso no significaba que el interior de este fuera soso, aunque ahora eso era lo de menos ya que Saitama y Michael se encontraban en una situación que por muchos sería definida como tensa, debido a que ninguno de los dos se atrevía a iniciar la conversación y aunque Akeno también se encontraba presente, ella solo mantenía una sonrisa en su rostro debido a que no sabía cómo debería iniciar una conversación entre esos dos. En ese lugar, una de las cosas que más resaltaba era la cara de Saitama ya que mantenía una expresión neutra, que por muchos sería definida como un rostro de póker, en cambio, la de Michael sería descrita como un rostro amable, el cual no hacía más que resaltar las facciones prácticamente perfectas que ese ángel llevaba. El inquietante silencio parecía que nunca iba a culminar, pero de manera interna, Duke soltaría un sonido de disgusto y posteriormente expresaría unas palabras. Algo me repugna en el ambiente. Saitama estaba a punto de cuestionarle a qué cosa se refería, pero antes de que hiciera su pregunta, Michael aclararía su garganta, así llamando su atención, por lo que inmediatamente se formaría un destello sobre la cabeza del ángel y de este emergería una espada. Posterior a eso, Michael empezaría a hablar. A esto se le denomina una asesina de dragones, una espada sagrada que lleva por nombre Ascalon. En cuanto Michael presentó el arma, Saitama simplemente no supo cómo responderle e inesperadamente Duke le diría de manera interna. Ha pasado un tiempo desde que ese nombre resonó en mi mente, maldigo esa espada con todo mi ser. En ese momento, Saitama le cuestionaría. ¿En verdad odias esa espada? Por lo que Duke le respondió. Sí, el filo de esa arma me quito lo que ame. Saitama quiso preguntarle más cosas, pero Michael volvería a llamar su atención diciendo. Estaba pensado dársela a Issei, pero creo que sería más beneficioso que tú la portaras. Debido a sus palabras, Saitama terminó cruzando sus brazos y empezaría a hacer un sonido muy parecido al de alguien meditando, por lo que luego de considerarlo un momento se expresó. No puedo aceptar esa espada, pero si gusta puedo entregársela a Issei. Por su negativa, Michael terminaría soltando un pesado suspiro para posteriormente decirle. Es una lástima, pero ¿te importaría decirme por qué no aceptas mi regalo? Saitama dejaría de cruzar sus brazos y le respondería. Lo lamento, pero es un motivo personal. Michael suspiraría con desilusión para posteriormente responder. Confío en ti para que llegue la espada a manos de Issei, pero en todo caso, espero verte en la reunión. Después de sus palabras, el cuerpo de Michael sería cubierto por un resplandor y desaparecería de la escena mientras Saitama soltaba un pesado bostezo. Posterior a eso, él se pondría de pie y se propondría a irse, pero antes de que se despidiera de Akeno, ella le cuestionaría. Puede que no sea mi asunto, pero ¿qué motivo podrías tener para rechazar esa espada? Saitama le respondió. Siendo honesto, es por un amigo que rechace esta espada, aunque, de todos modos, tampoco sé usarlas. Akeno miraría con intriga a Saitama y le soltaría otra pregunta. ¿Tú me odias, o consideras una amiga? Debido a su pregunta, Saitama inclinaría ligeramente su cuello y con un tono medio apagado le respondería. Bueno, si no tomo en cuenta el incidente de la piscina y la primera vez que nos vimos, podría decir que hasta el momento no me trataste mal, así que supongo que eres más que un simple conocido y en cuanto a tu pregunta, no tengo razones para odiarte. Por su respuesta, Akeno pondría una hermosa sonrisa, aunque llevaba una cara la cual solo podría ser descrita como triste para posteriormente soltarle una pregunta. ¿Y qué opinarías si mi padre fuera un ángel caído? A lo que Saitama inmediatamente le respondería. Nada. La sonrisa de Akeno desaparecería mientras le decía que no había comprendido sus palabras, por lo que Saitama prosiguió. Según lo que entiendo, los ángeles caídos son los malos y aunque fueras la hija de uno, no seguiste sus pasos y elegiste tu propio camino, de por sí, eso ya es algo para alabar. Akeno se pondría de pie lentamente y se quitaría la ropa de su torso, dejando ver solo su espalda y de esta saldrían un par de alas diferentes entre sí, una se asemejaba mucho a la de un murciélago y la otra era muy parecida a las de un ave, solo que resaltó debido a su intenso color, el cual era igual que el ébano. Después de mostrarle esto, Akeno, con una notable tristeza, le diría. Mis alas son horribles, ¿cierto?
Siempre las odié, pero al mismo tiempo fueron estas las que me llevaron a conocer a Rías y convertirme en demonio, aunque tristemente terminé convirtiéndome en un ser repulsivo con alas de demonio y de un ángel caído, así que dime Saitama, ¿ahora qué opinas de mí? Él terminaría soltando un ligero suspiro mientras le respondía. Siendo honesto, es triste que hables así de ti misma y aunque tú odies tus alas, apuesto que a muchas personas le parecerían atractivas. Akeno inmediatamente le cuestionaría a qué tipo de persona le podría llegar a agradar ver sus alas, por lo que Saitama le respondió. Apuesto que a muchas personas le gustarían, ese tono que se asemeja al ébano, es lindo. Su respuesta había ocasionado que esa sala quedara en silencio, pero Akeno bajaría su mirada mientras se volvía a cubrir el torso y sin previo aviso, ella empezaría a llorar por lo que los pensamientos de Saitama se quedaron en blanco y cuando volvió en sí, este simplemente no supo cómo reaccionar por lo que empezó a retroceder lentamente para acercarse a la puerta, pero Doug lo detendría cuestionándole. ¿En verdad vas a dejarla así? La mano de Saitama ya estaba a escasos centímetros de abrir esa puerta, pero debido a la interrogante de Dutt, Saitama terminó soltando un pesado suspiro para posteriormente responderle con otra pregunta. No me vas a dejar tranquilo si me voy, ¿cierto? Como respuesta, Dutt terminó soltando un sonido de molestia, dándole a entender que sus palabras eran obvias, por lo que Saitama dejó la espada, a escalón, en el suelo y procedió a acercarse a Akeno mientras le decía. Perdón, creo que dije algo que no debí. El llanto de Akeno empezaría a disminuir lentamente, aunque no en su totalidad, por lo que Doug le diría al chico. Al menos acaricia su cabeza. Debido a las palabras del dragón, las emociones de Saitama empezaron a apagarse lentamente, a la vez que su rostro perdía toda expresión posible y de manera sosegada le cuestionaría si eso era necesario, por lo que Doug le respondió de manera sólida que lo era. Al final, Saitama terminó soltando un suspiro desganado y procedería a dirigir su mano hacia la cabeza de la chica para empezar a acariciarla, luego de un momento, las lágrimas de Akeno cesarían para posteriormente soltar una pregunta. ¿Por qué me tratas como a una niña? Debido a su pregunta, Saitama dejaría de acariciar la cabeza de Akeno mientras le decía. Lo siento si te incomodé. Al terminar de disculparse, Saitama empezaría a bajar su mano, pero las de Akeno lo detendrían y esta última le diría. Nunca dije que me molestara. Estas últimas palabras de la chica sumado a que también estaba sujetando la mano de Saitama, había provocado que este último empezara a mirar algo perplejo hacia los costados, por lo que, en cuestión de segundos, este intentaría que Akeno lo soltara, pero se detendría debido a que Doug le aconsejaría no hacerlo. Luego de un minuto, Akeno soltaría la mano de Saitama, debido a que este último se lo había pedido, posterior a eso, ella se quitaría del rostro sus lágrimas y con una sonrisa diría. Creo que ya decidí. Sus palabras habían provocado que Saitama le preguntara a qué se refería, aunque estas solo fueron por cortesía, a lo que Akeno le respondió. En algún momento lo descubrirás. Después de sus palabras, Saitama no le daría mucha importancia, pero aún así le dijo. Bien por ti. En ese momento, Saitama se reclinaría y recogería la espada mientras Akeno abría la puerta de ese cuarto. Luego de un momento, ambos empezarían a bajar por las escaleras del templo, aunque no se dirigieron la palabra hasta llegar a la calle principal, pero esto último no se debió a que Saitama se sintiera incómodo, simplemente no tenía nada que decirle. En cuanto llegaron a la calle principal, Akeno levantó su mano y se despidió de él con una sonrisa en el rostro, inmediatamente ella se daría la vuelta y empezaría a caminar mientras jugaba con sus dedos. Posterior a su despedida, Saitama también se iría, aunque tomó otro camino, pero debido a que llevaba una extravagante espada, y también a que las personas alrededor lo observaban, este se quitaría su suéter y envolvería esa espada. En el momento en que Saitama empezó a caminar hacia la mansión, este le soltaría una pregunta a Duck. ¿Por qué me dijiste que acariciara su cabeza? Simplemente pude haber hablado. A lo que el dragón le respondió que en algún momento lo descubriría, por lo que Saitama soltó un amargo suspiro para que posteriormente, Duck le cuestionara. Bueno, ya que estamos hablando, ¿en verdad te gusta el color del ébano? Por su pregunta, Saitama soltó una ligera risa para posteriormente responderle.
Sí, ese fue el primer color que consideré para mi super traje. Dude, perplejo, le dijo que no entendió a qué se refería, por lo que Saitama prosiguió. ¿En serio no lo sabes? Estaba usándolo la primera vez que nos vimos. Dude, con gran incertidumbre, le preguntó si se refería a esos harapos amarillos que estaba usando aquella vez, por lo que Saitama, un poco molesto, le respondió. No eran harapos, era mi super traje. Además, solo estaba un poco roto. Debido a sus palabras, un momentáneo silencio los invadió, aunque este culminaría debido a que Dude empezaría a reírse enérgicamente mientras decía. La primera vez que nos vimos, pensé que usabas ese traje amarillo por necesidad, no porque te gustara. La risa de Dude no se detendría, por lo que Saitama, un poco irritado, elevó su puño y le respondió. Si tan solo estuvieras frente a mí, te daría un golpe por reírte de mi super traje. A pesar de sus palabras, Dude simplemente no cesó su pitorreo, al igual que un desquiciado, pero al final de cuentas, Saitama terminó aguantándose las ganas de golpearlo debido a que no tenía un cuerpo. Una vez llegó a la mansión, dejó la espada en la entrada y procedió a acercarse a Arthur. Este estaba mirando una serie y su cuerpo estaba exactamente en la misma posición en que lo había dejado, pero curiosamente no estaba Sayaka. Debido a la ausencia de la chica de cabello rosa, Saitama le cuestionó a Arthur si la había visto, y este último le respondió que sí, resaltando que cuando vino, ella llevaba una ligera expresión de ira grabada en su rostro. Debido a la respuesta del cachorro, Saitama se puso pensativo, así que se propuso a soltarle otra pregunta, pero se detendría debido a un estruendoso sonido que provino del segundo piso, por lo que Saitama fue a revisar. A medida que subía a los escalones, se preguntaba si el responsable era un ladrón, el cual había entrado para llevarse lo que había dentro. En cuanto el chico abrió la puerta del que provino el escándalo, este se dio con la sorpresa de que Sayaka estaba afilando una espada, a la vez que de su mano brotaba un poco de sangre, por lo que Saitama se acercó a ella y le preguntó si estaba bien. Ella le respondió que sí, aunque de una forma un poco particular. El chico terminó omitiendo su tono de voz y le preguntó el propósito que tenía esa espada, a lo que ella le respondería que era para matar a Issei. Por la respuesta de la chica, Saitama se sorprendió y le preguntó el motivo por el que quería hacer eso, a lo que la chica le respondió. Issei hizo que te expulsaran, ¿cierto? Saitama, perplejo, le respondió. No me expulsaron, solo estoy suspendido. Sayaka soltaría un suspiro de alivio. Posterior a eso, ella pondría sus dedos sobre su pecho y con una tierna sonrisa, junto con una expresión algo retorcida, le diría. Bien, en ese caso, solo lo lastimaré un poco. Por el dulce tono de su voz, Saitama suspiró aliviado, pero inmediatamente repasaría detenidamente lo que había dicho la chica, causando que esa sensación de alivio se fuera, siendo sustituido por una de intranquilidad, por lo que se propuso a detenerla en ese momento, pero Sayaka le lanzaría los libros de esa habitación y se iría corriendo con espada en mano. Tanto la chica de cabello rosa como él, habrían tenido una intensa persecución a lo largo de la ciudad, aunque eso se debía a que Saitama no quiso golpearla y dejarla inconsciente, ya que estaba intentando apelar a su razón. Cuando ya estaban a pocos metros de la academia, Saitama no tuvo más opción que dejarla inconsciente y regresar a casa con ella a cuestas, pero cuando finalmente recobró la conciencia, ambos tuvieron una conversación, la cual se estaba alargando innecesariamente por el hecho de que Sayaka se negaba a que Issei no tuviera represalias por lo que había causado. Al cabo de una hora, finalmente Sayaka aceptaría no hacerle daño a Issei, aunque tuvo una condición, la cual fue que ella también estaría presente durante la reunión de los principales líderes. Habiendo solo esa condición de por medio, Saitama terminó aceptando. Una vez las cosas se tranquilizaron, él dejaría sola a la chica de cabello rosa, ya que ella tenía que recoger los libros que había tirado al suelo anteriormente, y mientras lo hacía, ella se dijo a sí misma. Bueno, prometí que no lastimaría a Issei, pero nunca dije que no haría su vida difícil, al menos durante esta semana. En cuanto terminó ese pensamiento, una incontable cantidad de ideas se le vinieron a la cabeza, por lo que inmediatamente se puso a planificar hasta el más mínimo detalle de cada una de ellas. Para su realización, unas eran más complicadas que otras, pero sin duda que todas provocarían que Issei pasara un día difícil.
Cuando finalmente terminó de recoger los libros, ella se dirigiría hacia la sala para continuar viendo la serie que había dejado el día de ayer, pero a medida que caminaba, ella terminó soltando una risa siniestra mientras se decía: esta será una larga semana. Durante el tiempo restante para que su suspensión culminara, Saitama se había quedado en casa, por lo que un gran aburrimiento lo había estado consumiendo desde el primer día, pero a su vez, los lazos entre él y Arthur se habían hecho más cercanos ya que convivía con él durante el día, pero una vez llegada la noche, ese aburrimiento se convertía en algo extremadamente tedioso, por lo que Doug le ofreció usar magia para que lograra dormir, pero por algún extraño motivo, este solo podía conciliar el sueño durante un tiempo máximo de 10 minutos, pero en cuanto recobraba la conciencia, este terminaba despertando sumamente agitado a pesar de no haber tenido alguna pesadilla, pero lo que más resaltaba al momento en que él despertaba, era que su cuerpo no se encontraba en el lugar donde caía postrado y siempre aparecía en alguna zona cercana a la puerta que daba a la calle, por lo que Saitama decidió detener sus intentos hasta nuevo aviso. Finalmente, la semana había acabado y como si se tratase de cualquier otro día, Saitama había salido tarde de su residencia, pero por suerte, este había llegado justo a tiempo. Desde el exterior se podía ver cómo la academia emanaba un aire de alegría, pero al momento en que vieron entrar a Saitama, todo el ambiente se había apagado, todos y cada uno de los estudiantes lo miraban inexpresivos, ya que simplemente no sabían cómo reaccionar ante su presencia, debido a que previamente habían presenciado su pelea con un chico de menor grado. Ante esta situación, Saitama no le dio ni la más mínima importancia, y esto se debía a que ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo que sin tomarse mucho tiempo, se dirigió a su clase. Anteriormente, muchos alumnos de esa academia consideraron a Saitama como alguien intocable, ya que casi siempre se le podía ver hablando con varias de las chicas más populares del lugar, y a pesar de que varios sentían celos de él, todos suprimieron las ganas que tenían de darle un buen golpe en la cara para que se le quitara esa actitud de tipo guay, debido a que no querían darle una mala impresión a sus diosas, pero ahora era diferente. Varios chicos se juntaron y decidieron darle una buena tunda a Saitama por la vergüenza que le había hecho pasar a una de sus diosas, Tsubaki. Durante toda la semana que él se había ausentado, varios chicos habían planificado cómo golpearlo. Su primera idea fue la de dejarle una carta en su pupitre escribiendo como remitente a Rías, pero en cuanto Saitama vio esa carta, este simplemente la arrugó, sin siquiera leer el nombre de quien lo había enviado, para posteriormente tirarlo a un tacho. Todos esos chicos, viendo que su primer plan había fallado, tuvieron que usar su plan B, el cual consistía en enviar a uno de ellos para que hurtara sus cosas, mientras Saitama no estaba presente, para así lograr atraerlo, pero en cuanto el elegido quiso levantar esa mochila, este simplemente no pudo, ya que el peso de esa simple mochila era superior al de un bloque de cemento, por lo que el elegido se quedó perplejo mientras se cuestionaba: ¿qué demonios trae ese sujeto en su mochila? ¿Ladrillos? Sin cuestionarse mucho, el elegido abrió esa mochila dándose con la sorpresa de que no había más que unos libros y cuadernos de apuntes dentro, pero en ese momento, Saitama regresaría, por lo que el elegido no tuvo más opción que agarrar el cuaderno de apuntes y salir corriendo, pero en cuanto Saitama vio correr a ese sujeto, este no le dio mucha importancia, hasta que se dio cuenta de que su mochila estaba abierta. Generalmente él dejaría que la directora se encargara del asunto, pero ahora era diferente, su cuaderno de apuntes no estaba, por lo que se dijo: maldición, tenía dinero guardado ahí. Así que, en cuestión de segundos, Saitama salió corriendo en busca del joven que anteriormente había visto. El elegido había tomado un simple cuaderno de apuntes, pero aún así, él se sentía orgulloso de ser el primer hombre en la academia en perjudicar a Saitama, por lo que lleno de altanería, se dirigió a la parte trasera de la academia ya que en ese lugar se había acordado golpear a Saitama, pero el líder de estos, al ver cuán ridículo se veía, agarró ese libro de apuntes y se lo estrelló en la cara mientras le decía: ¿eres idiota o qué? ¿Cómo crees que vas a atraerlo con solo tomar esto? Ante sus palabras, el elegido se mantuvo en el suelo, mientras frotaba su cabeza por el golpe que había recibido a la vez que intentaba disculparse.
En ese momento, una sombra eclipsaría el lugar, por lo que, asustados, todos los presentes elevaron su vista y se dieron cuenta de que el responsable era el sujeto que deseaban golpear, por lo que el líder de ellos, soltó una prominente carcajada para posteriormente decir: después de todo, si lograste atraerlo. Saitama no le dio importancia y sumamente enojado, le cuestionó: ¿dónde está? El líder de ellos, un sujeto de 1,90 m y con músculos en los músculos, literalmente, exclamó: ¡hora de pelear! El líder de ellos, se abalanzó contra Saitama, ambos cruzarían sus dedos entre sí, y el sujeto, que era prácticamente una masa viviente de músculos, le dijo: maldito, ¿cómo te atreves a humillar a nuestra diosa Tsubaki? Ese sujeto empezaría a apretar los dedos de Saitama, pero este ni se inmutaría, y con una cara extremadamente oscura, le dijo: devuélveme el cuaderno. A pesar de que el sujeto le estaba aplastando sus dedos, Saitama no sintió nada, pero un ligero déjà vu pasó por su mente, por lo que él también empezaría a ejercer fuerza sobre la mano del sujeto, lo cual resultó en que él terminara de rodillas suplicándole que lo soltara, pero antes, Saitama le volvió a pedir su cuaderno, por lo que, con miedo, el sujeto se lo devolvió y posteriormente, Saitama lo soltaría. En cuanto Saitama se alejó con el cuaderno en mano, este empezaría a revisar la hoja de en medio, esperando que el dinero que había puesto siguiera ahí. En cuanto abrió esa hoja, se dio con la desagradable sorpresa de que no había dinero, por lo que volvió a poner una mirada siniestra, pero en ese momento, Doug le interrumpiría diciendo: espera un momento, recuerdo que pusiste dinero dentro de un cuaderno de color verde, no rojo. La mirada siniestra que Saitama llevaba desaparecería al darse cuenta de que efectivamente el color de ese cuaderno era rojo, por lo que, soltando un pesado suspiro, dijo: maldición, creo que exageré. Al terminar de hablar, su estómago soltaría un estruendoso sonido, por lo que puso su mano sobre su vientre mientras se dirigía a su clase para poder recoger el dinero que había dejado en su otro cuaderno. En cuanto tuvo el dinero en mano, el timbre de entrada sonaría, por lo que no tuvo más opción que quedarse en clase mientras posaba su vista en la ventana para poder observar la academia. A estas alturas, él ya creía que su suerte iba de mal en peor, pero ese pensamiento se erradicaría debido a Kiba, ya que este entraría a su clase mientras llevaba una hermosa sonrisa y en su mano, un sándwich, el cual le entregó mientras le cuestionaba en voz baja: ¿por qué no recogiste tu almuerzo de hoy? A lo que Saitama le respondió: ya se acabó el mes, por lo que el trato que teníamos se terminó, además, no era necesario que trajeras esto. Kiba rió alegremente, por lo que las chicas que había en esa clase empezaron a mirarlo con un muy notorio rubor. Kiba, ignorando esas miradas, le dio una palmada en la espalda a Saitama para posteriormente decirle: vamos, no seas así, además, muchos en el club te extrañaron, deberías pasarte por el lugar al final de clases. Kiba empezaría a alejarse, pero en cuanto llegó al marco de la puerta, se detuvo en seco y le dijo: se me olvidaba, la presidenta dijo que el día de hoy será la reunión, por lo que no puedes faltar. Todas las alumnas que había en esa clase, se preguntaron a qué se refería Kiba cuando dijo la palabra reunión, pero en cuanto este último puso una sonrisa, ellas olvidaron por completo sus dudas, mientras veían la silueta del chico de cabello rubio desaparecer. Ante esa situación, Saitama comparó a Kiba con Romeo y a las chicas de esa clase, con una posible Julieta mientras abría el sándwich y empezaba a devorarlo. En lo que quedaba de clase, Saitama se dedicó a hablar con Duke, ya que este último, le sugirió la manera adecuada para poder hablar con cada uno de los líderes, pero a pesar del esfuerzo que el dragón había puesto, Saitama no entendió nada, resultando en que Duke se resignara y sin muchas opciones, optó por ir a la biblioteca de la academia, ya que quedaba la ligera posibilidad de que hubiera un libro que enseñara modales, ya que anteriormente esa academia solía ser un lugar exclusivo para mujeres y el objetivo de esta era educarlas para la alta sociedad. Al finalizar clases, Saitama se aproximó a la biblioteca, pero en cuanto abrió esa inmensa puerta, se dio con la sorpresa de que una enorme cantidad de polvo cubría el interior y como resultado, él terminó estornudando, por lo que, con muy poca motivación, empezaría a limpiar el interior a medida que buscaba algún libro que le ayudara.
Al cabo de una hora, él habría logrado limpiar la mitad de ese lugar, pero no había logrado encontrar el libro correcto, por lo que se terminó desmotivando mientras se sentaba y reclinaba su cabeza en la mesa del lugar. Saitama se propondría hablar con Duke, pero en ese momento, un estruendoso sonido provino del fondo del lugar, por lo que él terminó poniéndose de pie para inmediatamente ir a revisar. El lugar del que provino el sonido parecía vacío, pero en el suelo se encontraba una gran cantidad de libros, por lo que Saitama empezó a recogerlos uno por uno con una gran molestia. En cuanto iba por la mitad, este pudo vislumbrar que debajo de los libros había una persona, por lo que la agarró del pie, la sacó y la mantuvo de cabeza mientras la sujetaba del tobillo. Para su sorpresa, esa persona resultó tener la apariencia de una mujer de cabello rubio, un cuerpo extremadamente delicado y unas orejas un poco alargadas. Saitama no tardó en identificarla como una chica, pero en cuanto la iba a dejar en el suelo, unas palabras dentro de su cabeza lo detuvieron. Su ropa interior. Saitama curvó su ceja por ese comentario, mientras le decía: ¿En serio, Duke? Por lo que el dragón, molesto, le dijo: No me refiero a eso, idiota, tiene algo que sobresale en su ropa interior. Por su comentario, Saitama bajó la cabeza y cerró sus ojos, mientras le refutaba. Sí, claro, justifícate, pervertido. Probablemente, si Duke tuviera un cuerpo físico, este apretaría su puño e intentaría darle un golpe a Saitama en la cabeza, pero ese no era el caso, por lo que terminó soltando un suspiro para posteriormente decirle: Créeme, la cosa que estás sujetando, es todo, menos una mujer. Debido a eso, Saitama terminó abriendo sus ojos, y los dirigió a la ropa interior de esa chica. Para su sorpresa, Duke tenía razón, algo sobresalía de la ropa interior de la chica que estaba sujetando. A primera instancia, Saitama no pudo procesar qué cosa estaba mirando, pero en ese momento, una sensación fría recorrió su cuerpo a la vez que tragaba la saliva que se había almacenado en su boca para posteriormente decir junto a Duke: Es un chico. Saitama bajó lentamente el cuerpo del chico y empezó a abofetearlo en el rostro para que despertara. Por suerte este abrió los ojos, aunque llevaba las mejillas algo hinchadas, pero inesperadamente, el chico empezó a hiperventilarse al ver a Saitama y empezó a correr, pero Saitama lo siguió mientras le decía: Tranquilo, no voy a hacerte daño. Saitama terminó arrinconándolo, ya que quería preguntarle si estaba bien, pero el chico empezaría a llorar. Saitama se quedaría anonadado por la reacción del chico, pero inmediatamente empezó a sentirse incómodo por el llanto, por lo que terminó retrocediendo, se acercó a su mochila y sacó una bandita, para posteriormente pararse frente a él y aventársela mientras le decía: Si quieres continuar llorando, bien, pero al menos cubre la herida de tu frente. El llanto del chico cesaría y pondría su mano sobre su frente, dándose con la sorpresa de que una leve cantidad de sangre estaba emanando de ahí, por lo que lleno de desconfianza, recogió la bandita y se la puso. El chico volvería a ponerse de pie y le diría: Gracias. Saitama no le respondió y se alejó de él, para inmediatamente volver a sentarse y reclinar su cabeza sobre la mesa. En ese momento, una enorme tranquilidad invadiría su mente, aunque no duraría mucho, ya que el chico de hace unos momentos, se acercó y le preguntó: ¿Cómo te llamas? A lo que Saitama le respondió con otra pregunta: ¿Acaso importa? Ese chico terminaría intimidándose un poco. Aún así, Saitama elevó su mano y empezó a moverla dándole a entender que se alejara. Lamentablemente el chico no entendió, por lo que Saitama habló: ¿Te importaría alejarte? El chico se negó moviendo su cabeza para posteriormente decirle: Primero dime tu nombre. Saitama volvió a negarse, y el chico frente a él, dándose cuenta de que no obtendría una respuesta, terminó suspirando, para posteriormente decirle: Bien, si no me lo quieres decir, al menos escucha el mío. Saitama inmediatamente se negó diciendo que no quería saberlo, pero aún así, el chico frente a él le dijo: Me llamo Gasper. Al escuchar su nombre, Saitama bostezó, para posteriormente decirle: Como sea Rasputin, adiós. Gasper empezó a alejarse y en cuanto cerró la puerta de la biblioteca, Duke soltó una pregunta: Saitama, ¿sabes qué era ese chico? A lo que le respondió: Uno al que le gusta vestirse de mujer. Por su respuesta, Duke rió altaneramente y le respondió:
En parte estás en lo correcto, pero yo me refería a que si te diste cuenta de que él era un vampiro. A pesar de que esas palabras sorprenderían a cualquiera, Saitama simplemente bostezó y cerró sus ojos mientras le pedía a Duke que aplicara magia sobre él para que pudiera dormir, a lo que Duke quiso negarse al principio, argumentando que en cuanto perdía la conciencia, su cuerpo empezaba a moverse, pero al final, Saitama terminó convenciéndolo diciendo de que sería un entrenamiento. Sueño de Saitama. Un frondoso y hermoso bosque llenó sus ojos al momento en que perdió la conciencia, incluso una considerable cantidad de luz bañaba majestuosamente el lugar, por lo que incluso, Saitama reconoció que este era un sueño. En ese momento, una persona, la cual llevaba el rostro cubierto por una completa oscuridad, apareció frente a él. Por la situación, Saitama empezó a ver hacia los costados, como si estuviera buscando una cámara oculta, pero repentinamente, el hombre frente a él habló. Ha pasado un tiempo. Saitama no llegaba a procesar a quien estaba mirando, especialmente porque llevaba el rostro cubierto con una enorme sombra a pesar de la intensa iluminación del lugar, pero algo que, sí le llamó la atención, era que el hombre frente a él parecía no tener cabello alguno. De manera repentina, el hombre frente a él, sacaría un espejo y lo apuntaría al rostro de Saitama, este último se sorprendería al darse cuenta de que su apariencia original había vuelto, incluso llevaba puesto su antiguo traje amarillo, esta situación terminó formando una ligera sonrisa en su rostro, aunque no fue muy notoria. No tardó mucho que esa sonrisa desapareciera y fuera reemplazada por una línea recta mientras le preguntaba: ¿Quién eres? El hombre frente a él, manteniendo una increíble seriedad, le respondió: Tú me venciste, ¿no lo recuerdas? Saitama elevó su ceja y le dijo: No, no me acuerdo. El sujeto frente a él parecía molesto por su respuesta, pero aún así, se contuvo y le dijo: Obtuviste mis poderes cuando me venciste y por ello te di la misión de reparar cada realidad que lo necesitara, por el resto de la eternidad. En cuanto escuchó eso, Saitama no se contuvo y le dio un golpe, resultando en que los árboles circundantes a él se bañaran en sangre. Saitama se veía notablemente molesto y en cuanto soltó un suspiro para que su ira fuera descendiendo, una voz omnipotente se pudo escuchar. ¿Tanto odio me tienes? A lo que Saitama le respondió: ¿Qué esperabas? Eres el responsable de que llegara aquí. Toda la sangre, que había bañado los árboles, se separaría de estos y volverían a formar un cuerpo el cual llevaba su rostro cubierto por una intensa sombra negra e inmediatamente, ese hombre volvería a hablar. Qué extraño, creí que estarías feliz por tu situación actual, ¿sabes cuántos hombres quisieran mis poderes además de estar rodeados por mujeres? Saitama soltó una única risa simplona y le respondió: No soy un pervertido, además, puedes quedarte tus poderes, yo nunca te los pedí. Ese hombre soltó un sonido de decepción, para posteriormente decirle: Si de verdad querías eso, no debiste haberme derrotado en esa ocasión. Saitama quiso darle otro golpe, pero ese hombre continuaría hablando. En todo caso, no estoy aquí para pelear, todo lo contrario, deseo hacer las paces contigo, por eso, te ofrezco esto. Como por arte de magia, en la palma de ese hombre, aparecería un trozo de cristal, el cual inmediatamente se lo aventó a Saitama, este último le cuestionaría qué cosa era, a lo que ese hombre le respondió: Ese cristal es la muestra de que quiero estar en paz contigo, y si te preguntas su función, es muy simple, en cuanto le des una forma adecuada, ese cristal podrá almacenar la energía de su portador. Saitama soltó un bostezo y con un muy notable aburrimiento, le dijo: Qué interesante. Obviamente esas palabras contuvieron un muy notorio sarcasmo, ese hombre también se daría cuenta de esto, por lo que le dijo: Tienes razón, ese cristal no será de utilidad, al menos para ti, pero será lo mismo para Issei. Ese chico es extremadamente débil, apuesto que el hombre metálico que estaba contigo la primera vez que nos vimos podría derrotarlo en menos de 10 segundos. Esas palabras provocaron que Saitama observara detenidamente el cristal, pero inmediatamente, ese hombre se aclararía la garganta y le diría: Tristemente, nuestra charla termina aquí, deberías encargarte de solucionar otros problemas.
Saitama no entendió a qué se refería ese hombre, pero inmediatamente su cuerpo empezaría a descomponerse en fragmentos de luz y despertaría. En ese inmenso bosque, ese hombre volvía a su completa soledad, o eso parecía, ya que inesperadamente, este chasqueó los dedos y su cuerpo humano empezó a derretirse hasta convertirse en una masa azulada que prácticamente llegaba a una tonalidad oscura. En cuanto al escenario, todo el lugar empezó a prenderse en flamas turquesas hasta volverse ceniza. Todo el escenario había sido envuelto en una oscuridad total, por lo que lo único que resaltó de ese lugar, fue un par de luces, las cuales provenían de dos masas amorfas, una de ellas llegaba a un color blanco puro y la otra, era de un color azulado. La masa amorfa de color azul era más grande que la de color blanco, aunque de este último, resaltaba que la luz blanca que emanaba se estaba haciendo más y más opaca a medida que transcurría el tiempo. Al ver esta situación, la masa azulada, rió alegremente, para posteriormente decir: no salió tan mal como pensé, aunque, hubiera preferido tomar el control desde el principio, si tan solo no siguieras interfiriendo. La masa blanca, soltó un sonido muy parecido a una tos, pero esta era más desagradable al oído, por lo que la masa azulada hizo un sonido de disgusto para posteriormente decir: tranquilo, en cuanto recupere mi libertad, reencarnarás y seguirás siendo mi fuente de alimento, así que, por ahora, gracias por la comida. La masa azulada volvió a asumir una forma humana, aunque estaba calvo y desnudo, para posteriormente acercarse a la masa blanca e introducir su mano y arrancar un trozo de esta para empezar a devorarla, y como de costumbre, la masa blanca soltó un agonizante grito lleno de dolor, una y otra vez, hasta que finalmente la masa azulada se sació. Regreso a la realidad. Saitama se encontraba desconcertado, su cuerpo estaba tumbado en medio de la biblioteca, no sabía si lo que había soñado había ocurrido en verdad, pero sus dudas serían resueltas prácticamente al momento, ya que en una de sus manos se encontraba el cristal que esa cosa le había dado y en la otra, la espada que Michael le había entregado hace un tiempo. Saitama se puso de pie y lentamente comenzó a recuperar sus sentidos para posteriormente observar sus alrededores. Posterior a eso, empezó a ver detenidamente la espada y el cristal, hasta que Doug le habló. Finalmente despiertas, compañero. Durante un corto periodo de tiempo, Saitama no supo quién le hablaba, era como si sus recuerdos se hubieran bloqueado, hasta que un ligero dolor atacó su mente y con esto, todas sus memorias volvieron, por lo que no tardó en responder. Doug, ¿qué ocurrió? A lo que el dragón le respondió: durante el tiempo que estuviste dormido, tu cuerpo empezó a caminar por cuenta propia, intenté detenerte, pero tu cuerpo se dirigió a la residencia, cogió la espada y regresó a la academia. Saitama quiso soltarle otra pregunta, pero esta sería detenida debido a un estruendoso sonido, el cual provino de afuera de la biblioteca, este se asemejaba al de una explosión. Por lo que Saitama terminó poniendo una mirada ligeramente seria y Doug prosiguió: quise despertarte hace 10 minutos, pero algo dentro de ti me lo impidió. Saitama agitó su cabeza y le dijo a Doug que se dejara de rodeos y que fuera directo al grano, por lo que el dragón continuó: parece que la reunión de los líderes salió fatal. Saitama puso su mano en su mentón para posteriormente decir: ¿reunión? Maldición, lo olvidé. Doug no tardaría en darse cuenta de que Saitama llevaba un cristal en su mano, este quiso preguntarle de dónde había salido, pero repentinamente, otro estruendoso sonido provino del exterior, por lo que Saitama dejó el cristal dentro de la mochila, este también iba a dejar la espada, pero Doug le sugirió que también la llevara. En cuanto puso un pie fuera de la biblioteca, este se daría con la sorpresa de que algo muy parecido a un domo estaba cubriendo el lugar, él ignoró esto y siguió caminando en dirección del lugar del que provenía las explosiones y los destellos de colores. La hermosa luz de la luna llenaba el lugar del que provino el escándalo, muchas personas que Saitama no conocía estaban peleando, aunque sí logró reconocer a una, la cual era una chica de cabello rosa, ella blandía una espada, aunque sus movimientos eran sumamente ociosos, como si la persona con la que estaba peleando no representara peligro alguno para ella. Por la situación, Saitama no tardó en preguntarle a Doug si sabía quién era la chica con quien estaba peleando Sayaka, a lo que el dragón respondió: si te refieres al demonio que está peleando con Sayaka, ella es una descendiente del verdadero Leviatán, Kataria Leviatán. Saitama empezó a ver sus alrededores, buscando a alguno de los miembros del club, hasta que un grito, para ser más exactos, el de Koneko, llamó su atención, por lo que volvería la mirada hacia el edificio contiguo a él e iría hacia allí. En cuanto entró al lugar, vio que a Koneko, ella estaba de cabeza y el chico, que hace unas horas había encontrado en la biblioteca, se encontraba junto a ella.
Saitama empezaría a acercarse y vería a unos sujetos encapuchados, entre hombres y mujeres, los cuales estaban lanzando rayos de energía hacia el chico de cabello rubio y Koneko, por lo que no tardó en hablar. Suficiente idiotas, déjenlos ir. Los sujetos encapuchados volverían la vista hacia Saitama y una mujer, de prominentes medidas, diría. Oh, un humano llegó hasta aquí. El hombre que estaba junto a ella proseguiría. Supongo que no sabe quiénes somos, pero no podemos dejar cabos sueltos. Por sus palabras, Saitama reclinó su cabeza, cruzó sus brazos y se dijo a sí mismo. Porque solo me encuentro con idiotas en este viaje. Saitama quiso expresar su pensamiento verbalmente, pero de manera repentina, el chico de cabellera rubia le suplicaría. Mátame. Saitama miraría atentamente al chico, levantando una de sus cejas, por lo que él proseguiría. Mátame, por mi culpa todos. El chico continuó con sus palabras, pero Saitama no lo oyó, ya que este se había encerrado dentro de sus pensamientos, debido a que Duke empezaría a alabar al chico, diciendo principalmente que era de admirar el sacrificio que este quería hacer, por lo que Saitama le cuestionó si existía la probabilidad de salvarlo, a lo que Duke le respondió. Él es un vampiro, o al menos medio, así que debe tomar sangre, pero el único que podría dársela ahora, eres tú. Saitama, un poco molesto, blandiría a Ascalon y se propondría a darse un corte, pero para su sorpresa, cuando la espada tocó su piel, esta no le dejó ni la más mínima marca. De hecho, era como si esa espada no tuviera filo, por lo que Duke habló. Me lo suponía, si simplemente fueras un dragón probablemente la espada tendría algún efecto. Saitama, por la vaga explicación, terminó maldiciendo en silencio, pero sin muchas opciones, se mordería la mano y una ligera cantidad de sangre empezó a salir, aunque no duró mucho, ya que la herida que se había hecho, se curaría prácticamente al momento, algo que incluso lo extrañó a él. La poca sangre que se había acumulado, Saitama la arrojaría a la boca del chico de cabello rubio. En cuanto ésta entró en contacto con los labios del chico, la prisión mágica que lo contenía se rompería, el chico rubio caería al suelo y empezaría a retorcerse de dolor. Koneko miraría esto y diría. Gasper, resiste por favor. Las personas encapuchadas mirarían a Gasper retorcerse y una de ellas diría. Lo mataste, es una pena, hubiera querido hacerlo yo. Las personas en capuchas le darían la espalda de Gasper y Koneko. Estos rodearían a Saitama, por lo que este último criticaría a Doug lo que le estaba ocurriendo al chico rubio. Inesperadamente, Gasper se empezaría a levantar del suelo, aunque por un leve momento, todo su ser había cambiado, ya no parecía el mismo, pero en cuanto Koneko habló, este volvió a la normalidad. Luego de un extravagante espectáculo por parte de Gasper, todos los encapuchados caerían y Saitama se acercaría a Koneko para liberarla. Inesperadamente, la chica de cabello blanco empezaría a soltar unas lágrimas, por lo que Saitama terminó frotando su cabeza. En el lugar aparecerían Issei y Rias, aunque Saitama no le pondría mucha atención, en cambio, el chico de cabello castaño, se le quedó mirando atentamente, para posteriormente acercarse a él, reclinar su cabeza y disculparse. A lo que Saitama le dijo. No le des importancia, solo olvídalo. Al terminar de decir eso, Saitama le entregó la espada a Issei, a la vez que él se apartaba de Koneko, y Rias se acercaba a abrazar a Gasper. Saitama los dejaría atrás, debido a que quería preguntarle a Sayaka si necesitaba algo. En cuanto logró visualizarla, se dio con la sorpresa de que ella mantenía a Katarea sujetada del cuello a la vez que la levantaba y le decía. Para ser la descendiente del anterior rey demonio, Leviatán, eres muy débil. Sayaka apretaría con más fuerza el cuello por lo que un crujido se produjo, posterior a eso arrojaría el cuerpo a un lado e iría a hablar con Azazel. Saitama quiso acercarse a ellos, pero repentinamente serían atacados, por Bali, el cual les dijo. Lo siento, Azazel, pero estar de este lado es más divertido. No duró mucho en que los remanentes del ataque desaparecieran, por lo que en cuanto el humo desapareció, la figura de Sayaka se surgió y en su rostro, una sonrisa altiva y arrogante se mantuvo, mientras le cuestionaba a Bali el hecho de cómo se atrevió a atacarle, pero el chico de cabello plateado se mantuvo en silencio, pero no fue el caso para su acompañante, Albion, el cual le respondió. Oh, veo que no has perdido ni una pizca de tu fuerza. Sayaka, notablemente molesta, fijaría su mirada en la armadura blanca, a la vez que Azazel hablaba. Es una pena Bali, tenía la esperanza de que no tuvieras nada que ver, pero mi vicecomandante descubrió la existencia de una organización que está reuniendo elementos peligrosos que podrían ser una amenaza para las tres facciones, si es que no me equivoco su nombre era, la Brigada del Caos. Y el líder de todo eso no es otro que Dragón Ouroboros, Opis.
Al mismo tiempo que Azazel empezó a hablar, Rías y compañía empezaron a salir de las instalaciones en las que tenían atrapados a Gasper y Koneko, por lo que, en cuanto pusieron un pie fuera, ellos se colocaron junto a Saitama. En cuanto Azazel terminó de hablar, el rostro de Rías se quedaría prácticamente pálido, por lo que llamó la atención de los que estaban al lado suyo. En consecuencia, Issei le preguntó: ¿conoces a ese dragón? Rías, un poco nerviosa, le respondió: no en persona, pero ese nombre representa el infinito, es uno de los dragones más fuertes, incluso se dice que era temido por el mismísimo Dios. Posterior a las palabras de Azazel, Balí se pronunció: no voy a negar que uní fuerzas con Otis, pero a diferencia de ella, yo no tengo interés en este mundo o sus planes de dominación. Azazel le diría: pensaba que tú y Kataria habían planeado todo esto, teniendo en cuenta que ambos trataron de tomar el trono del rey demonio original. Balí terminó suspirando, para posteriormente decir: aunque mi nombre es Balí Lucifer, y la sangre del rey demonio original corre por mis venas, no tengo deseos de estar en el trono del rey demonio. A lo que Azazel le dijo: ser descendiente del rey demonio además de ser mitad humano y ser un anfitrión capaz del Vanishing Dragon. Su existencia es como el producto de los caprichos del destino. Por sus palabras, Balí soltó una muy ligera risa para posteriormente decir: la palabra milagro fue creada para definirme. Al terminar de hablar, en la espalda de la armadura se sobrepondrían 4 pares de alas demoníacas, llamando la atención de todos, a excepción de Azazel y Saitama, aunque la poca sorpresa que este último sintió se debía a que no entendía la situación, por lo que solo terminó poniendo una mirada de Od, a la vez que Azazel decía: pasado, presente y futuro. Sin duda que Balí es el más poderoso dragón emperador blanco que haya existido. Balí empezó a ver sus alrededores, como si buscara a alguien o algo, aunque no tardó mucho, ya que pondría su mirada sobre Issei y le diría: ¿piensas que tu destino es cruel? La sangre del antiguo rey demonio corre por mis venas y sin embargo, también tengo el poder de uno de los dragones más poderosos en el mundo. Y por otro lado tú eres un simple humano, incluso después de convertirte en demonio solo eres un estudiante más, en otras palabras no eres nada sin tu Sacred Heart. ¡Qué estupidez! Tan estúpido que me hace reír. Se supone que nuestras Sacred Hearts sean rivales del mismo nivel, pero la actual distancia entre nosotros es incluso tan amplia como la tierra y el cielo. No, incluso mayor. Issei no entendía a qué venían esas palabras, por lo que Balí prosiguió: haré que te conviertas en un vengador y para eso suceda, mataré a tus padres. Si ellos son asesinados por alguien tan importante como yo, entonces, ¿no sería un giro de trama adecuado para que me busques? Aunque eso también haría que la vida de tus padres sea más dramática que esperar a envejecer y tener una muerte aburrida. Issei terminó bajando la cabeza a la vez que apretaba sus puños para posteriormente exclamar: no te lo permitiré. Además, ¿por qué mi padre y mi madre tendrían que morir por tu capricho? En cuanto terminó sus palabras, su armadura carmesí cubrió su cuerpo y se abalanzó sobre Balí a la vez que de su brazo emergía la espada que hace unos momentos Saitama le había entregado. En el momento que el chico de cabello castaño se elevaba en el aire, este exclamó: no voy a dejar que mis padres mueran en manos de alguien como tú. Issei sería el primero en lanzar un golpe, pero Balí lo esquivaría sin mucho problema, para posteriormente castigar a Issei, pero este no se quedaría atrás y bloquearía la mayoría de sus ataques, por lo que un enorme resplandor de color verde y blanco empezarían a colisionar. Rías, al ver esto, intentaría ir en ayuda de Issei, pero Sirsex la detendría diciendo: el aura de esos dos está más allá de los límites, si estás cerca podrías morir. Rías, preocupada, volvería su vista hacia su costado, debido a que intentaba pedirle ayuda a Saitama, pero este ya no se encontraba ahí. Rías empezaría a soltar unas cuantas lágrimas de impotencia por la batalla entre Issei y Balí, debido a que esta no daba indicios de detenerse, pero sin duda que Balí llevaba una clara ventaja, la cual terminó demostrando al momento en que le encajó un golpe a Issei e hizo que este termina estrellándose contra el suelo. Issei volvería a ponerse de pie y de manera imprevista, este terminaría escupiendo una gran cantidad de sangre y en cuanto se la limpió, dijo: demonios, olvidé que pude dividir la fuerza de los enemigos y hacer la suya. Balí, despreciando la fuerza actual de Issei, terminó apuntando su mano hacia Asia y Gasper mientras decía: ya recuerdo, durante tu pelea contra Cocabiel, peleabas por tus amigos, ¿no? Por lo que, en lugar de tomar la vida de tu familia, debería de empezar por la de tus amigos. Balí lanzaría 2 ataques mágicos a Asia y Gasper a una gran velocidad. Aún así, Issei saltaría para evitar que ese ataque conectara con ellos, pero sería demasiado tarde.
Bali empezaría a reír, pero una vez desapareció la silueta de polvo, se vería a Saitama estar parado en el lugar de la explosión sin ningún rasguño, a pesar de que había hecho uso de su propio cuerpo a manera de escudo. Al ver que Asia estaba bien, Issei terminó soltando un suspiro aliviado, mientras le pedía a Drake que le transfiriera todo el poder que pudiera a Ascalon. La espada de su brazo empezaría a emitir un ligero resplandor verde mientras se abalanzaba contra Bali. En ese ligero instante, Issei lograría romperle la armadura a Bali, por lo que este caería al suelo mientras una gran cantidad de trozos de su armadura caían junto a él, pero lo que logró sobrevivir fue una gema redonda de color azul. Bali se pondría de pie y volvería a generar su armadura. Issei se sorprendería y Drake le diría: esto no termina a menos de que mates al anfitrión, así es como se resuelven nuestras batallas. Issei empezaría a sentir como su cuerpo empezaba a hacerse más pesado, por lo que le preguntó a Drake qué le estaba sucediendo, a lo que él le respondió: el poder de tu balance breaker está empezando a sobrepasarte. Issei empezaría a respirar pesadamente, a la vez que soltaba uno de sus últimos pasos, pero en ese momento, su vista interceptaría la gema que había soltado la armadura de Bali, a lo que terminó soltando una pequeña risa a la vez que Drake le decía: interesante, pero, ¿estás dispuesto a perder tu vida, compañero? Issei, firmemente, le respondió: no estoy dispuesto a morir, además, tengo la probabilidad de que Rías me dé una oportunidad. Issei levantaría la gema y la pondría sobre su brazo izquierdo para que inmediatamente ésta la empezara a absorber, por lo que luego de un tremendo espectáculo por parte del chico de cabello castaño, este lograría hacerse uno con el poder de Bali, pero este último no se quedaría atrás, debido a que se elevaría aún más en los cielos mientras decía: Alf Dimensión. El área de combate empezaría a reducir sus medidas lentamente, todos los presentes sentirían como su entorno estaba cambiando, incluso Saitama sintió como si una liga extremadamente pequeña quisiera comprimirlo, pero este simplemente estiró su cuerpo, y esa ligera incomodidad que estaba sintiendo desaparecería. Azazel se acercaría a Issei y le diría: ese poder reduce todo a su alrededor a la mitad, en otras palabras, los pechos de Rías Gremory se reducirán a la mitad. Las palabras reducción de pechos empezarían a repetirse en la mente de Issei, por lo que la palabra Bost empezaría a ser dicha por su armadura una cantidad de veces superior a las 20, e inmediatamente, de Issei empezaría a salir un aura completamente verde y se abalanzaría contra Bali. Esta sin duda que era una batalla emocionante, ambos parecían estar disfrutando cada golpe que recibían tanto como el que lanzaban. Cada persona que los estaba expectando, incluso llegarían a mostrar cierta preocupación, pero Saitama fue la excepción, ya que este último levantó su mano y la dirigió hacia Issei y Bali, como si quisiera agarrar algo. Doug no tardaría en darse cuenta de esto y le preguntaría dentro de su cabeza: ¿tanto extrañas una buena pelea? Saitama se quedó en silencio y bajó su mano mientras tenía una mirada cálida, como si añorara algo. Repentinamente, esa pequeña emoción sería interrumpida, debido a un golpe que recibió en el brazo, por lo que Saitama giró su mirada en busca del responsable, dándose cuenta de que Sayaka estaba a su lado. Posterior a eso, ella le diría: Tontín, ¿a qué se debe esa mirada? Saitama le respondió que nada. En ese momento, los miembros del club del ocultismo junto a los miembros del comité estudiantil se acercarían a él, con intenciones de idear un plan para detener a Bali. Por un ligero momento, la mirada de Tsubaki se fijó sobre la de Saitama, por lo que este último miró hacia atrás, pensando que había alguien ahí. Por la reciente acción de él, Tsubaki terminó bajando la mirada, por lo que Doug le dijo a Saitama: deberías aprender a relacionarte con otros. Saitama le respondió que tal vez lo intentaría algún día, debido a que ahora tenían que ocuparse de otras cosas. Posterior a eso, Issei lograría devolverle el golpe a Bali, por lo que este último cayó al suelo, a lo que Azazel le diría: increíble, sus poderes se salieron de control solo porque le dijeron que los pechos de su maestra serían reducidos. Issei, en cuanto vio caer a Bali, le dijo: solo ponle un dedo encima a Rías Gremory y te golpearé tan duro que no serás capaz de reencarnar. La batalla entre ellos dos fue intensa y debido a que el ambiente entre ambos se estaba relajando, Issei puso sus pies en tierra a la vez que Bali se ponía de pie y le decía: interesante, puede que seas digno de presenciar mi Juggernaut Overdrive. A lo que Albion le dijo: evalúa la situación Bali, hacerlo no sería una buena decisión. En ese momento, la barrera que el consejo estudiantil había puesto alrededor de la academia se rompería, armando un espectáculo en el proceso. El responsable de esto era un chico el cual llevaba una armadura antigua junto con un báculo.
este joven caería junto a Bali, a lo que este último le cuestionó. Bikou, ¿qué haces aquí? A lo que el joven le respondió. Hay otra cosa interesante, la batalla contra algunas deidades en el norte está a punto de empezar, por lo que deberías volver rápido. Bikou pondría atención a la multitud que estaba alejada de la batalla, pero extrañamente los saludaría de una manera muy juguetona, pero a pesar de esto, Issei se acercó a este y le dijo. Maldito, ¿cómo te atreves a aparecer de la nada? ¿Quién te crees que eres? Bikou solo le sonrió, como si intentara burlarse de él, por lo que Issei se irritó ligeramente, a lo que, en ese momento, Azazel se acercó diciendo. Él es Bikou, un descendiente de Sun Wukong, en pocas palabras es descendiente del famoso mono del viaje al oeste, Son Goku. Aunque nunca pensé que se uniría a la brigada del caos. Bikou soltó una carcajada y le respondió. A diferencia de mi antecesor, yo vivo como me plazca. Bikou empezaría a retirarse junto a Bali, mientras este último le dedicaba unas palabras a Issei. Lucharemos con más intensidad la próxima vez, Issei. El chico de cabello castaño quiso alcanzarlo, pero no pudo, debido a que el tiempo de su balance breaker finalmente se terminaría. Al momento de que su armadura desapareció, Rias correría hacia Issei y lo abrazaría, todos los presentes mirarían esto, incluso Saitama y Sayaka pondrían su mirada sobre estos, por lo que esta última diría. No duró tanto como creí. Saitama no le respondió, debido a que quería alejarse de la escena para poder ir a casa, por lo que en cuanto giró su mirada, se daría cuenta de que Asia estaba orando, esta chica mantenía sus manos cruzadas y sus ojos cerrados, por lo que Saitama quiso retirarse sin hacer mucho ruido, pero en ese momento, Asia soltaría un sonido, solo reconocible como dolor. Saitama notaría esto, pero aún así no le iba a dar importancia, hasta que Michael se acercó a él y le dijo. Es una pena, algunos demonios convertidos, aún mantienen la manía de orar. Saitama lo miró con un poco de indiferencia, debido a que no entendió a qué se refería o incluso el motivo por el que le estaba hablando, por lo que un incómodo silencio se interpuso, aunque no duró mucho, pero sí lo suficiente para que Doug le explicara, a lo que Saitama le respondió al ángel. En ese caso, ¿por qué simplemente no dejas que oren? Michael, con una atractiva sonrisa, miraría a Saitama y le respondería. Si mi señor así lo desea, haré todo lo posible. Saitama se sorprendería ante su respuesta y le preguntaría a qué se refería con las palabras mi señor, a lo que Michael le respondió. Durante su ausencia en la reunión, Sayaka ya nos explicó el motivo de su visita y también sus planes a futuro, así que por favor, siéntase libre de pedirme lo que desee. Saitama asintió y sin dudarlo, le pidió dinero, aunque la cantidad que le pedía era un poco desorbitada, por lo que Michael le sonrió y le respondió. Le recuerdo que no soy un banco, pero haré todo lo que pueda para conseguirlo. Posterior a eso, Michael llamó a Xenovia, esta última se pondría de pie junto a Asia, y a ambas les preguntaría. ¿Desean seguir ofreciendo oraciones, aún sabiendo que Dios ya no está con nosotros? Asia le respondió con un sí, por lo que Xenovia lo complementó hablando. Yo también quiero ofrecer mi gratitud al Señor, si es que se me lo permitiese. Michael asintió y empezó a retirarse junto a Sirsex, el único que se quedó fue Azazel, el cual dijo que tenía asuntos que atender. Saitama también quiso retirarse, pero en cuanto giró su vista, buscando a Sayaka, esta no estaría junto a él, por lo que empezó a caminar alrededor de la academia en busca de ella. En otro lado de la academia, se podía ver a Gasper hablando con Koneko, esta última intentaba reconfortarlo, pero este aún seguía preocupado, debido a que sentía como si algo dentro de él hubiera cambiado. Koneko quiso preguntarle a qué se debía, aún así, Gasper no supo responderle, debido a que él no sabía la respuesta. Aunque ese momento sería interrumpido por Saitama, ya que este último había estado gritando a todo pulmón el nombre de Sayaka, pero no había respuestas de ella. En cuanto Saitama vio a Koneko, este le saludó, pero al ver al chico de cabellera rubia, este arqueó su ceja y dijo. El chico de la biblioteca. Saitama se acercó a estos y repentinamente, Gasper se puso de pie y le agradeció que lo salvara. Saitama le respondió que no le diera importancia, por lo que se terminó retirando, dejando a Koneko y Saitama solos. Este último le preguntaría si había visto a Sayaka, pero ella lo negó con su cabeza. Él ya planeaba retirarse, pero repentinamente, Koneko empezaría a soltar unas ligeras lágrimas. Saitama planeaba fingir que no la había escuchado, pero Doug lo detendría y sin muchas opciones, Saitama volvió a acercarse a Koneko y le preguntó qué sucedía, por lo que ella le respondió. Si no hubieras llegado, tal vez Gasper hubiera muerto.
Saitama empezaría a frotar la cabeza de Koneko, debido a que no sabía qué otra cosa hacer para reconfortarla, pero no se quedaría callado. Tranquila, además, eso ya terminó. En ese momento, Saitama dejaría de frotar su cabeza, dándose con la sorpresa de que este había despeinado a Koneko. Este quiso avisarle, pero el grito de Rias llamándola, se lo impidió. Koneko se pondría de pie e iría junto a la chica de cabello carmesí, a la vez que se despedía de Saitama. Este último se despidió de ambas y se propuso a seguir buscando a Sayaka, pero Rias lo detendría diciendo: Saitama, ¿podemos hablar? Él le preguntó sobre qué tendrían que hablar, a lo que Rias, con una sonrisa, le respondió: finalmente aclare mis sentimientos. Saitama levantó su pulgar y le dijo: qué bien, me alegro por ti, siempre supe que le corresponderías a Issei, siempre estás feliz cuando él está. Por cierto, ¿viste a Sayaka? Al oír su respuesta, Rias terminó bajando ligeramente su mirada a la vez que esa sonrisa que llevaba puesta, desaparecía, para posteriormente decirle: de hecho, ella ya se fue. Saitama asintió, se despidió y empezó a caminar, dejando atrás a Rias, la cual estaba empezando a soltar unas cuantas lágrimas y se decía a sí misma: idiota, ¿por qué no te das cuenta? Rias vería la silueta de Saitama desaparecer, por lo que se propondría a irse también, pero se detendría al escuchar una voz femenina decirle: eso me dolió hasta a mí. Rias giró su cabeza, dándose con la sorpresa de que Sayaka estaba ahí. Ella mantenía sus brazos cruzados, mientras le cuestionaba. ¿Tan difícil fue elegir entre Issei y Saitama? A lo que Rias le dijo: si te soy honesta, me había prometido a mí misma que si Saitama reaccionaba de la manera correcta cuando le mencione mis sentimientos, no lo dejaría ir. Además, a veces desearía ser tú, incluso con un simple beso por parte de él, habría estado feliz. Sayaka terminó riendo, casi hasta el punto de atragantarse, pero en cuanto se calmó, le respondió: así que quieres ser como yo y recibir un beso de él. Sayaka volvió a reírse, por lo que Rias terminó irritándose un poco. La chica de cabello rosa volvió a tranquilizarse para posteriormente decirle: ser yo, es uno de los peores infiernos que puedas imaginar. Rias le preguntó a qué se refería, por lo que Sayaka prosiguió: yo no siento nada, no siento ni la más mínima brisa en mi rostro, incluso las veces que terminé besándolo, no sentí su calor. Así que, si querías ser como yo, piénsalo otra vez, porque a pesar de que parezco humana, te recuerdo que solo soy una espada con conciencia. Un incómodo silencio se generó entre ambas, pero posterior a eso, continuaron conversando. En cuanto Saitama llegó a su residencia actual, buscó a Sayaka, pero al no encontrarla, se dio por vencido y terminó dirigiéndose a su habitación para inmediatamente tumbarse sobre la cama, generando una gran tranquilidad para sí mismo. Repentinamente, Doug le cuestionaría: ¿por qué estás tan tranquilo? A lo que Saitama le dijo: ¿tan raro es que esté así? Doug terminó soltando un pesado suspiro para posteriormente decirle: no es a lo que me refería, yo quería decir que estás demasiado tranquilo después de cómo trataste a Tsubaki y sin contar lo que te dijo Rias. Saitama terminó arqueando su ceja mientras le cuestionaba qué tenía que ver Tsubaki y Rias en esto, por lo que Doug le respondió: para empezar, aún le debes una disculpa a Tsubaki y en cuanto a Rias, me temo que no entendiste lo que quiso decir. Saitama estuvo dándole respuestas vagas, por lo que Doug le terminó pidiendo que repasara sus acciones, por lo que luego de un momento, Saitama volvió a darle las mismas respuestas vagas, por lo que Doug terminó resignándose mientras soltaba un suspiro, aunque posteriormente le diría: bien, parece que mis esfuerzos para que lo entiendas por ti mismo son en vano, así que lo diré. Primero, deberías disculparte con Tsubaki, sé que intentó utilizarte para librarse de un matrimonio, pero deberías saber que lo que le hiciste en la cafetería no estuvo bien. Segundo, me pareció que Rias intentó darte a entender otra cosa cuando te habló atrás de la academia. Saitama terminó poniendo una expresión desinteresada para posteriormente decirle: creo que ya entendí, al menos parcialmente, por lo que supongo, debo disculparme con Tsubaki y en cuanto a Rias, tú la escuchaste, ya aclaró sus sentimientos, así que finalmente aceptó lo que siente por Issei. Al escucharlo, Doug terminó soltando un sonido muy parecido al de alguien atragantándose, pero posteriormente le diría: por ahora está bien, primero discúlpate con Tsubaki, después ya te darás cuenta a lo que me refería cuando mencione a Rias. Saitama terminó asintiendo para posteriormente ponerse de pie y recoger un libro que tenía intenciones de leer, pero por error, terminaría pisando su mochila, causando que algo le hincara la planta del pie.
Saitama se terminaría reclinando, abriría su mochila y sacaría el extraño cristal que ese ser le había hecho entrega dentro de su sueño. Por el cristal que Saitama llevaba en mano, Duke emitió un sonido muy curioso, el cual provino desde lo profundo de su garganta, para posteriormente cuestionarle. Saitama, ¿qué cosa tienes en la mano? Él dijo no saberlo, por lo que Duke le sugirió analizarlo durante el tiempo que fuera necesario o al menos hasta que amaneciera. Como de costumbre, los hermosos rayos del sol bañaban su residencia, lo esperaba Saitama, ya que la realidad era que un cielo extremadamente gris había ocultado la ciudad, mientras que unas cuantas gotas caían. Arthur parecía asustado por la reciente actividad del clima, por lo que Saitama le terminó preguntando si estaba bien, a lo que Arthur le dijo que solo había escuchado en historias que el cielo llorara, por lo que Sayaka terminó riendo, ya que consideraba las palabras de Arthur sumamente inocentes. Saitama y Sayaka se despedirían de Arthur e irían a la academia, cada uno se iría a su respectiva clase y cuando llegó el receso, Saitama planeaba ir a la cafetería, pero no lo lograría, debido a que, en medio camino, este se cruzaría con Tsubaki. Ambos cruzarían miradas por un breve momento, pero inmediatamente Saitama pasó al lado de ella, casi como ignorándola, aunque no se alejó más de 2 metros de ella, ya que Duke terminó haciendo un sonido desaprobatorio y obligó a Saitama a darse la vuelta para que se disculpara con ella. En cuanto Saitama giró su cuerpo, se pondría frente a Tsubaki, esa escena parecía un poco amenazante para ella, por lo que salió corriendo. Saitama planeaba darse por vencido dando como excusa la actitud de la chica, pero Duke otra vez se lo impidió, por lo que Saitama soltó un suspiro mientras se decía. Duke, en momentos como este, me arrepiento de que no nos podamos separar. A pesar de sus palabras, Duke no le dio importancia y siguió insistiendo con ir tras Tsubaki. Luego de que Saitama hubiera estado siguiéndola por media hora, este finalmente lograría arrinconarla en una clase, impidiendo que ella saliera, este se aproximaría a Tsubaki e inesperadamente, Saitama terminó reclinándose para posteriormente disculparse por sus acciones en la cafetería. Sin duda que Tsubaki estaba sorprendida, pero inesperadamente, ella soltó una ligera risa, la cual cubrió con sus manos, ella también se reclinó y se disculpó diciendo. Yo también lo siento, no estaba pensando muy bien las cosas en ese momento. Ambos volverían a retomar sus posturas, posterior a eso, estrecharían sus manos, mientras Saitama le decía. ¿Estamos en paz? Tsubaki asintió para que posteriormente ambos salieran de esa clase. Tsubaki se detendría en el marco de la puerta junto a Saitama y le diría. Casi se me olvidaba, Rias pidió que fueras al club. Saitama asintió y se retiró mientras Tsubaki se quedaba atrás y se decía a sí misma. Ya llegará el momento adecuado para que lo vuelva a intentar, por ahora, haré lo posible para entenderlo y algún día me lo quedaré para mí. En cuanto Saitama giró en la esquina del pasillo, sus pasos se volvieron más lentos, debido a que no tenía prisa en ir al club, por lo que volvió a entablar su conversación con Duke, cuestionándole si ya lo iba a dejar en paz, a lo que el dragón le dijo que sí. En cuanto Saitama puso un pie en el edificio del club, todos los que estaban presentes, lo saludaron alegremente, incluso le sugirieron que se sentara, pero él se negó. En ese momento, la silla del presidente del club se giraría y revelaría a un hombre de notable edad, que le dijo. Llegas justo a tiempo, Saitama, a partir de ahora seré el asesor oficial del club de investigación del ocultismo. Saitama ni siquiera sabía quién era, por lo que le preguntó su nombre, a lo que ese sujeto rió y le dijo. Déjame presentarme, mi nombre es Azazel, soy el líder de los Ángeles Caídos. Esas palabras fueron dichas como si él quisiera vanagloriarse a sí mismo, por lo que Saitama terminó mirándolo con algo de frialdad mientras guardaba silencio. En ese momento, Rias entraría al club, llamando la atención, para posteriormente cuestionarle al ángel caído. ¿Qué significa esto? A lo que Azazel le dijo. Oh nada, solo se lo pedí a Sir Setch y luego de que hablara con la hermana de Serafal, heme aquí, soy el asesor del club. Pero estén tranquilos, hubo la condición de por medio que los ayudara a desarrollar sus Sacred Gears correctamente, así que desde ahora, llámenme maestro Azazel. En cuanto terminó de hablar, Saitama se giró y sin darle importancia al asunto, este empezaría a retirarse del lugar, pero en cuanto llegó al marco de la puerta, Azazel volvió a pronunciarse. Sir Setch dejó un mensaje. A partir de este momento, se les ordena a las chicas del club decidir si desean vivir con Issei o Saitama. Saitama se detuvo en seco y giró su mirada hacia Azazel, mientras que en su rostro se grababa una expresión de duda y sorpresa.